Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión seguimos trabajando con el software de Logix Pro y realizaremos la simulación del batch, que en general consiste en un tanque el cual puede ser llenado con dos bombas y también puede ser vaciado con una tercera bomba. También cuenta con un mezclador, unos sensores de nivel, también unos display aquí en el panel de control y además de un calentador. Eso no lo vamos a utilizar en esta actividad. Nos vamos a enfocar en el ejercicio en el que utilizamos contadores, el que está aquí. En un próximo video haremos el siguiente, el avanzado. Lo podemos traducir aquí al español. Y bueno, son tres ejercicios. Comenzaremos con el primero, el llenado del tanque de mezcla por lotes. Aquí aparecen las instrucciones. Dice: utilizando su conocimiento de los contadores PLC, diseñe un programa que cumpla los siguientes requisitos. Vamos a enfocarnos en el primero y en el tercero. Dice: al presionar el interruptor de arranque, que está aquí el start, se activa la bomba P1, la que está en la parte superior, y el tanque comienza a llenarse. Los pulsos generados por el caudalímetro 1 deben utilizarse para incrementar un contador. Bueno, aquí ya nos está dando las instrucciones. Vamos a agregar varias líneas porque las vamos a utilizar. En las instrucciones no lo menciona, pero vamos a utilizar de una vez la lamparita de run, porque la vamos a utilizar más adelante. Entonces aquí vamos a tener un contacto normalmente abierto. Cuando lo presionemos queremos que se energice nuestra lamparita de run, pero necesitamos que cuando soltemos el botón siga energizada. Para eso vamos a utilizar un enclavamiento. Recordemos que para hacer el enclavamiento debemos de colocar un contacto normalmente abierto en paralelo con la señal con la que queremos activar la bobina, y ese contacto, su dirección debe de pertenecer a la bobina que estamos energizando, en este caso la salida O2 o 205, y con esto ya realizamos el enclavamiento. Vamos a probarlo. Vamos aquí descargar, le damos run, le damos en start, pero no lo podemos detener. Y aquí es donde entra también la instrucción número 3. La operación de llenado debe de detenerse inmediatamente si se presiona el interruptor de parada. Entonces aquí nos regresamos y aquí debemos de colocar en serie nuestra señal del stop. Dice que es un botón normalmente cerrado. ¿Qué significa esto? Que cuando no está presionado, vamos a ir aquí al go to data table, y aquí nos dice que es la entrada 101, viene siendo esta. Vean cómo tenemos la señal en 1 cuando no la presionamos, y cuando lo presionamos tenemos un 0. Entonces, ¿qué elemento me permite el paso de la energía? Queremos que cuando yo lo presione me permita el paso de la energía para poder hacer el enclavamiento de manera correcta. ¿Qué elemento me permite el paso de la energía cuando tiene un 1? Cuando recibe un 1 en su dirección, en su señal, pues un contacto normalmente abierto. Lo colocamos aquí. Aquí arrastramos la dirección y con esto le damos descargar, le damos en run, y vean cómo aquí, como está recibiendo un 1, el contacto normalmente abierto permite el paso de la energía. Yo le pongo start y se enclava, le pongo stop, se desenclava. Ok, ahora tomando la señal del run, nosotros vamos a energizar ahora nuestra bomba número 1. Aquí la energizamos y vamos a tener en cuenta esto. Tenemos un sensor de nivel. Este sensor de nivel, cuando detecta, se pone en 1 cuando llega a su máxima capacidad. Por lo tanto, nosotros necesitamos energizarla, pero cuando recibamos ese 1, que abra el circuito y ya no permita el paso de la energía. ¿Qué elemento nos permite el paso de la energía cuando recibe un 0 y cuando recibe un 1 se abre y ya no permite el paso de la energía? Un contacto normalmente cerrado. Lo ponemos aquí y ahora le damos en descargar, le damos aquí en run, le voy a dar aquí en start y vean cómo se llenó, y aquí todavía está en run, pero esta señal del sensor de nivel se abre, ya no me permite el paso de la energía, por lo tanto ya no sigue llenando y evita que tengamos un derrame. Ok, ahora seguimos aquí y nos dice cuando el conteo alcance, bueno, aquí nos falta el caudalímetro, tenemos que agregar el caudalímetro. Entonces para eso tenemos que agregar aquí en una línea nueva, agregamos la señal esta a la entrada, son pulsos los que nos manda, y vamos a agregar un contador ascendente.
Ok, aquí le damos doble clic, aquí nos aparece esta dirección por default. Si ustedes quieren otra, pueden poner aquí a go to data table y aquí vienen otras direcciones. Ustedes simplemente arrastran la que quieran. Yo voy a dejar esa que aparece por default, no le voy a poner ningún preset, no importa de hecho aquí, simplemente es para utilizar el DOM y eso, pero nosotros no vamos a usar eso ahorita. Entonces yo lo voy a dejar así y le vamos a dar aquí en descargar. Le damos aquí en run. Bueno, vamos a darle en programar. Vamos a resetear nuestra simulación y también los temporizadores. Le damos de nuevo en download, le damos en run y aquí ya le damos en start. Y vean como el 100% o lleno cuando alcanzamos el nivel alto es de 306. ¿Qué unidad? No nos dice, vamos a suponer que son litros. Son 306 litros, vamos a decir. Regresamos, ya hicimos la instrucción 1, ya hicimos la instrucción 3 y ahora sigue la 2. Cuando el conteo alcance un valor donde el tanque está aproximadamente al 90%, se debe de apagar la bomba y se debe de encender la luz full. Nosotros ahorita estamos apagando la bomba con el sensor de nivel alto, pero nos dice que con un nivel de 90%. Vamos a abrir aquí una tablita de Excel. Tenemos que el 100% viene siendo 306. No sabemos, vamos a suponer que son litros. Pero queremos el 90%. El 90%, ¿a qué corresponde? Vamos a hacer una por regla de 3 simple. Simplemente hacemos 90 por los 306 que vienen siendo el lleno total. Y lo dividimos entre el porcentaje al que corresponde el lleno, en este caso el 100 o el valor que ya conocemos, y es un 275.4, lo vamos a redondear a 276. Entonces, ¿qué elemento me permite a mí estar monitoreando el acumulado del contador y cuando alcance el valor de 276, digamos que detener, a encender una bobina? ¿Cuál elemento es ese? Un comparador. Y aquí podemos usar varios. Yo voy a utilizar el mayor o igual que. Vamos a arrastrar aquí la dirección del contador. Ponemos punto ACC, que es el acumulado, en este caso 306. Y habíamos dicho 276 es el 90%. Podemos hacer la lógica, esta operación la podemos hacer acá. Para ustedes nada más pongan 80 o 70 así. Pero yo lo estoy poniendo así directo. Entonces cuando se alcance esta cantidad, cuando se cumpla esta condición, yo quiero que se active una memoria. Voy a poner aquí una memoria. La memoria la vamos a usar de la parte que es 2 binarios. Arrastramos aquí la dirección. Y voy a agregar otra bobina. La otra bobina va a ser para indicar que está lleno. Aquí le ponemos que está lleno. Activamos esta señal. Y nos dice aquí también la instrucción. Cuando alcance el valor aproximado al 90% se debe de apagar la bomba. Ahorita nosotros la estamos apagando con esta señal del sensor. Ahora la tenemos que apagar también con la memoria esta, que se va a llamar tanque lleno. De hecho no les he puesto los nombres. Vamos a ir aquí poniéndole, por ejemplo, el start. Aquí ya le damos en descargar, le damos en run y vean como aquí ya nos dice que está full, se podría decir, pero vamos a reiniciar para ver si se detiene en el 90%. Vean aquí en el nivel es casi hasta arriba. Vamos a reiniciar la simulación, reiniciar timer y contadores, le damos descargar de nuevo, run y le damos start. Y vean como ahora llegó a un nivel más abajito que viene siendo el 90%. Es mayor o igual el acumulado que el 276, de hecho es igual y en ese momento se detuvo. Ok, con esto estamos terminando el ejercicio número 1 y espero que no, bueno, me falta algo. Y aquí nos dice que para que sea un poco más fácil ver lo que sucede con el contador, es posible que desees agregar el siguiente peldaño, tal cual como viene aquí. Esta función la podemos encontrar aquí en este apartado de matemat. Aquí le agregamos, son operaciones matemáticas. Vamos a agregar y tal cual nos dice que vamos a agregar en la parte superior el acumulado. Lo arrastramos de aquí y nos dice que le escribamos a la salida 4
vamos a arrastrar, por ejemplo, este. Bueno, no, voy a poner aquí copiar, pegar y le voy a poner aquí el 4 nada más. Así lo dejamos. De nuevo regresamos, damos descargar, le damos en run y vean como aquí dice 276, aunque en realidad le está escribiendo un 630. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí si lo hacemos en la calculadora, vamos a ver aquí que en decimal un 630 corresponde a, en BCD vienen siendo grupitos de 4 bits. Este sería, digamos, un dígito, otro dígito y otro dígito. Son los 3 dígitos que tenemos aquí. El primero es 0110 en binario. Y si por ejemplo aquí ponemos en binario 0110, se fijan como en decimal es un 6, que es el que se muestra aquí. Si de nuevo ponemos el 630, el segundo número es 0111. Vamos a poner aquí 0111 y viene siendo un 7, que es el que aparece aquí. Entonces es el número binario simplemente agrupado en grupitos de 4 bits. Ok, y bueno, ahora sí, con esto ya terminamos el ejercicio número 1. Ahora pasaremos al ejercicio número 2, que dice que es el vaciado del tanque de mezcla por lotes. Dice: modifique su programa para que cumpla con los siguientes requisitos adicionales. El mezclador funcionará durante 8 segundos una vez que el tanque esté lleno. ¿Cómo sabemos que el tanque está lleno? Con la memoria que nosotros acabamos de colocar. Ahora, una vez que el tanque se llenó, vamos a arrastrar esta dirección, la cual nos indica tanque lleno. En ese momento vamos a colocar un temporizador. Aquí yo voy a dar doble clic, si no pueden ir aquí a Go to Data Table y aquí en la sección de timers pueden arrastrar la dirección que ustedes deseen. Recuerden que la base es de 100 milisegundos, por lo tanto si nosotros nos vamos aquí a estándar, si yo pongo por ejemplo 80 por 100, que son los milisegundos, son 8000 milisegundos, entre 1000, que son los milisegundos que hay en un segundo, serían los 8. Por eso aquí va el 80. Después aquí colocamos un contacto normalmente abierto, arrastramos esta dirección. ¿Y qué creen que voy a colocar aquí? Pues voy a colocar la señal del TT, que es la que nos indica mientras esté contando el temporizador que esté activo y no haya alcanzado el valor, el preset, que es el tiempo deseado, este se mantendrá encendido. Entonces, mientras esté contando y no haya llegado 8, yo quiero que me active mi salida del mixer, que está aquí. Entonces aquí le ponemos en descargar, le damos en run y vean aquí como ya está lleno, está contando, llega a 8. Cuando llega a 8, vean aquí el don se activa, este se apaga porque ya llegó al valor o al tiempo deseado y se apaga nuestro mezclador. Ok, entonces con eso ya logramos también el primer punto. Dice: una vez finalizada la mezcla, se activará la bomba de drenaje P3 y se vaciará el tanque. Además, se utilizará el caudalímetro 3 para decrementar el contador existente y se permitirá que el drenaje continúe hasta que el acumulador llegue a 0. Nos dice también que una vez que el tanque esté vacío nuevamente, al presionar el interruptor de inicio se repetirá la secuencia. Entonces no se puede iniciar solo, tenemos que volver a presionar el botón de inicio. Siguiendo pues esta instrucción, ahora lo primero que nos pedía es que cuando termine de mezclar, que ahora empieza a vaciar. ¿Cómo sabemos que cuando termina de mezclar? Pues cuando el temporizador está en DON. Entonces aquí vamos a agregar una condición, una señal, que es el punto de N. Cuando esta se active, yo quiero que comience a vaciar. Ok, entonces aquí en teoría llega a los 8 segundos, se activa y comienza a vaciar. Hay varios detalles, por ejemplo que cuando se vacía tenemos que cuidar que cuando llegue a 0 que no funcione la bomba sola, porque si no se va a quemar. Vamos a dejar que suceda para que lo vean. Y bueno, antes tenemos que agregar pues un contador, pero el de decremento es el que está el CTD. Al mismo contador podemos poner la misma dirección, pero ahora tenemos que indicarle la señal, que en este caso viene siendo la 17. Ay, perdón, aquí tengo que poner el contacto.
La 1.7, cuando se active esta señal, cuando recibamos pulsos, es para decrementar y va a ir disminuyendo nuestro nivel, digamos, nos va a indicar que nuestro nivel va decrementando o va bajando. Entonces aquí vamos a regresar, vamos a poner aquí la simulación, simulación, reset timers y counters, le damos en descargar. Tenemos errores, y yo nada más los hago para que también ustedes se den cuenta. Aquí le vamos a dar start, aquí comenzó, voy a ponerlo más lento, llega a los 8 segundos y en teoría aquí debería de haber comenzado a vaciar. Pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, aquí lo que está pasando es que digamos que se apaga esta señal, se apaga la señal del tanque lleno, se reinicia el temporizador, ya no está en DON. Y aquí lo que está haciendo es disminuir y de nuevo subir, disminuir y subir el nivel. No se alcanza a ver, pero es lo que está haciendo ahorita el sistema. ¿Y eso por qué? Porque aquí se está apagando esta señal. Aquí nosotros debemos de colocar esta señal, un OTL, un latch, que se ponga en latch, y una vez que se ponga en latch, ahora sí que comience este sistemita, digamos, el mezclador, y después se mantenga y ahora comience a vaciar. Vamos a ver, vamos a dar aquí descargar, le damos en run, ahí por ejemplo comienza el mixer, llega a 6, 7 segundos, 8 segundos y ahora sí comienza a vaciar. Comienza a vaciar, pero aquí debemos de condicionar nosotros también. Vean aquí cómo se quemó el motor porque funcionó la bomba sin tener líquido. Y eso, digamos que en la vida real, eso no se debería porque una bomba funcionando en vacío, pues se puede dañar. Aquí le vamos a poner en programador. ¿Qué tenemos que hacer para apagar esta bobina? Pues que se apague esta señal. ¿Cómo apagamos esta señal? Pues necesitamos reiniciar este temporizador. ¿Cómo reiniciamos este temporizador? Apagando esta señal. ¿Cómo se apaga esta señal? Pues podemos poner una condición aquí, un comparador. Vamos a poner cuando el contador, el del nivel, nos diga que ya llegó a 0. En ese momento yo quiero que se apague la señal que me indica que en algún momento se llenó el tanque, que viene siendo esta. Ok, vamos a darle aquí, vamos a darle en descargar, le damos en run. Bueno, aquí en programar tenemos que reiniciar la simulación y también tenemos que reiniciar los temporizadores, los contadores. De nuevo damos descargar, le damos en run y le damos en start. Ahí comienza, ahí va hacia arriba, cuenta hasta 8. Ahí llegó a 8 y comienza a bajar. Ahí comienza a bajar y arranca de nuevo. Pero aquí, eso nos lo pide en el siguiente ejercicio, pero aquí nos dice, una vez que el tanque esté vacío nuevamente, al presionar el interruptor de inicio se repetiría la secuencia. Aquí sin presionar el interruptor se está repitiendo, eso también está mal. Entonces, ¿cómo le hacemos para que digamos me pida iniciar el ciclo? Tenemos que apagar el run. ¿Cómo lo apagamos? Pues cuando se termina la secuencia en sí, se podría decir que es cuando se vacía por completo nuestro tanque. Por lo tanto, aquí nosotros podemos colocar pues otra memoria. Aquí podemos colocar una memoria. Vamos a poner aquí una memoria nueva que me indique a mí que el ciclo ya se terminó. Yo simplemente voy a arrastrar le voy a poner aquí por ejemplo un 1 y le voy a poner, no sé, tanque vacío. Vamos a ponerle aquí tanque vacío y la voy a colocar acá, contacto normalmente cerrado. La arrastramos, bueno, no me permite porque está muy arriba. Voy a copiar la dirección y la voy a pegar aquí. Ok, de nuevo vamos a reiniciar la simulación, vamos a reiniciar los timers y temporizadores, descargamos y le damos en run. Pero no me permite darle start. ¿Por qué? Porque aquí le pusimos esta condición, que cuando el contador sea 0, que me indique que el tanque está vacío,
Por lo tanto, aquí como está encendida esta bobina, su contacto, en este caso este contacto normalmente cerrado, se activa y ahora no me permite el paso de la energía. Entonces, aunque yo le ponga Start, pues nunca va a iniciar. ¿Qué tenemos que colocar aquí? Pues hay un elemento que me permite que solamente en un ciclo de scan del PLC active, digamos, estas bobinas. ¿Cuál es ese elemento? Pues es el One Shoot Rising, que es el que está aquí. Solamente tenemos que asignarle una dirección, debe ser diferente y que no se esté utilizando. En este caso yo voy a seguir el orden y voy a elegir la número 2. Le voy a quitar el nombre que tiene aquí. Y ahora sí, de nuevo le voy aquí a dar en Download. Le doy en Run y vean como aquí en algún momento cuando inició me puso en un latch esta, me la activó, pero ahora sí me permite, aunque aquí se cumple la condición, solamente en un ciclo de scan me activó estas bobinas. Fíjense cómo aquí están los ciclos de scan, aquí me dice que son de la cantidad aquí, por ejemplo 115 o 128 escaneos por segundo. Solamente en un escaneo de estos que han pasado, solamente en uno los activó. Entonces de nuevo le damos aquí en Start. Vean cómo inicia. Yo le doy Stop. Vean, se detiene. Aquí hay un detalle. Si yo aquí le doy Stop no se detiene. Pero no, eso me lo piden en el siguiente ejercicio. Aquí vean cómo ya va bajando. Se activa la bomba 3. Y por último se debe de detener. Se detuvo. Aquí ya se cumplió esta condición. Se apagó el tanque lleno. Se activó tanque vacío. Abrió el circuito y ya el run se apagó. De nuevo le doy en Start y vuelve a arrancar, que es lo que me está pidiendo aquí. Una vez que el tanque esté vacío nuevamente, al presionar el interruptor de inicio se repetiría la secuencia, que es lo que está pasando aquí. Ahora, vamos aquí hasta aquí, ya terminamos también el ejercicio número 2. Ahora pasaremos al último ejercicio, el ejercicio número 3, y nos dice operación continua, que es lo que teníamos anteriormente por error, pero ahora aquí lo vamos a repetir. Modifique su programa para que la secuencia de llenado y vaciado se repita continuamente una vez que se haya iniciado presionando por primera vez el interruptor de inicio. Asegúrese de que la luz run esté encendida cuando el mezclador o cualquiera de las bombas esté funcionando. Esto fue lo primero que hicimos y está aquí en la parte superior. Eso ya lo hicimos, que les dije que en un inicio que lo hiciéramos porque nos iba a servir para más adelante. La luz standby debe encenderse y el proceso debe detenerse cuando se presiona el botón de detener. Ok, entonces aquí tenemos que agregar, voy a agregar una línea aquí, abajito, perdón. Voy a agregar aquí un contacto normalmente cerrado. Si no está run, quiere decir que está en reposo, están en idle. Aquí lo ponemos, aquí le ponemos en edit symbol, vamos a poner idle, así. Y bueno, aquí también me faltó poner en el 2.0. El 2.0 es el mixer. Y el 2.3 es bomba 3. Ok. Y bueno, hasta aquí ya vamos. Ahora sí, vamos a darle aquí de nuevo descargar. Le damos de nuevo en run. Y aquí está en reposo, está en idle. Le pongo start, run, en reposo, idle. Y aquí ya le damos, ok. Ahora nos dice, el proceso debe de reiniciarse donde se dejó si se presiona el botón iniciar después de detener. Ok, entonces si yo por ejemplo le doy start y stop, ahí está, pero si yo aquí le pongo stop no se detiene. Aquí nos está fallando, no se está deteniendo nuestro mix. Y si yo aquí le pongo stop cuando se está vaciando no se detiene nuestra bomba número 3. Entonces, ¿qué elemento, cuando yo le pongo stop, qué elemento se apaga? El run. Entonces nosotros podemos tomar esa señal para agregarla a nuestro programa. Entonces si aquí ponemos un contacto normalmente abierto que pertenece a esta bobina de run, con esto se debería apagar nuestro temporizador. Y también la podemos agregar aquí en estas dos, que este es el del mixer que queremos apagar y esta es la de la bomba 3 que también queremos apagar cuando presionemos stop. Le damos aquí en download. Nos falta agregar algo, ahorita van a ver. Aquí le damos en start, en stop, si se detiene. Start, stop, se detiene. Y aquí por ejemplo le pongo en mixer y se detiene. Le pongo en start, en stop y si se detiene.
Y aquí están dos opciones. Vean cómo aquí el temporizador se reinicia. Entonces si yo aquí por ejemplo llevaba, miren aquí 2, 3, 4, 5, 6 y le pongo stop, se reinicia. Y aquí ya es criterio, queremos que se mantenga o queremos que se reinicie. En caso de que ustedes quieran que se mantenga, necesitamos colocar un temporizador RTO, que es lo que vamos a hacer ahorita. Pero si se detiene, entonces aquí se cumple, le pongo aquí stop y si se cumple, se detiene. Pero pero vean también a quién afecté al temporizador. Si yo le doy run, vuelve a mezclar y eso está mal. Yo necesito que ya mezclaste, ahora necesito que vacíes. Y ahora está mezclando de nueva cuenta, le pongo un stop. De nuevo se detuvo, sí, pero arranca con el mezclado. Entonces eso está mal. ¿Qué necesito aquí? Aquí vamos a hacer uso del RTO. Primero vamos a poner aquí el temporizador RTO, que es el retentivo. Ese cuando si yo lo mantengo, si yo lo detengo, se mantiene el acumulado, no se reinicia. Y ahora aquí nos falta un pequeño detalle, una característica del RTO. Cuando lo vamos a reiniciar, pero vamos a generar el fallo para que ustedes vean qué es lo que sucede. Aquí yo le doy por ejemplo start, vean aquí cómo está contando, le pongo stop, se mantiene, me dice que va en 3:38, le pongo start, stop, se mantiene, vean ahí, llega a los 8, si yo le pongo stop, se detiene, pero el 80 se mantuvo, aquí el don sigue ahí, si yo le pongo stop, start, stop, vean como si se está vaciando y solamente estoy deteniendo la bomba 3. Entonces hasta ahí todo bien, seguimos vaciando y ahora le vuelvo a dar start y vean cómo está llenando y a la vez está vaciando. Por lo tanto mi contador se mantiene en 0 y ya no se vacía ni yo estoy visualizando como que aquí una rayita como que se quiere vaciar, pero a la vez como que se quiere llenar y a la vez se vacía. ¿Y por qué es esto? Porque este temporizador me está diciendo que ya está en don. Entonces se cumplen las condiciones, todo sucede muy rapidito y al final pues está, digamos que, llenando y vaciando al mismo tiempo, y eso pues no debería. ¿Qué necesito aquí? Pues necesito reiniciar este temporizador. Aquí para reiniciarlo simplemente vamos a poner aquí un branch, ponemos esto y aquí los temporizadores tienen también una señal que es la de reset. Simplemente jalamos esta dirección. Cuando se vacíe por completo, lo podemos indicar desde antes, pero vamos a tomar esta. Cuando se vacíe por completo nuestro tanque, en ese momento que se resete nuestro temporizador. Entonces aquí de nuevo vamos a ir aquí a PGM, vamos a reiniciar la simulación, vamos a reiniciar temporizadores y contadores, damos en descargar, le damos en run y aquí vean cómo ya está en 0. Vamos a iniciarlo, aquí le damos en start, detenemos, se detiene, le doy en start y avanza. Vamos a esperar, ahí va a contar 8, lo detengo, se detiene en 2.2, lo detengo en 4.1, está funcionando como debería y ahora comienza a vaciar, lo detengo, arranca, lo detengo y arranca, muy bien, vamos bien y ahí ya se detuvo y vean como aquí el RTO ya se hizo 0. Vamos a comenzar de nuevo, le vuelvo a dar start, vuelve a arrancar, le doy stop, se detiene. Entonces hasta ahí ya funcionó, pero algo que nos pedía aquí es que la operación fuera continua, que el llenado y vaciado se repita continuamente. ¿Quién es el que nos está apagando el run? Pues es la señal que habíamos agregado aquí de tanque vacío. Vean aquí, cuando se activa esta señal se apaga, por lo tanto pues ahora simplemente lo vamos a quitar. Quitamos esta señal, le damos de nuevo aquí en descargar, le damos en run, le damos en start y vamos a hacerlo un poquito más rápido. Ven, aquí se llena, comienza a contar, a vaciar y se vuelve a llenar. Se mezcla, le pongo en stop, lleva eso acumulado, comienza a vaciar, le pongo en stop, se detiene, le doy en start, le pongo en stop cuando está llenando y en todo ya se está cumpliendo las condiciones. Entonces con esto ya estamos realizando el ejercicio número 3 de esta práctica de la mezcla por lotes, pero utilizando contadores. En próximo video vamos a hacer el avanzado. Entonces esto sería todo de parte de este video.
En caso de que tengan alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y si este video les es de ayuda o les es de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Muchas gracias y espero que estén muy bien.